Bien, está en línea Martín Zurita, es secretario ejecutivo de AIPEVA, que nuclea a los colegios privados. La noticia dice que 30 colegios privados estarían en riesgo de cierre definitivo. Martín, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien. Obviamente este contexto, ¿no? En donde los números no dan ni de un lado ni del otro, tiene que ver con eso, pero describinos la situación, por favor. Sí, nosotros venimos alertando ya hace tiempo de las dificultades que tiene el sector y por supuesto que en un sector donde hay 6.300 escuelas hay una heterogeneidad muy grande, hay escuelas que tienen una espalda como para soportar estos embates que estamos viviendo, ¿no? Con esta Mm, situación de crisis económica y social y hay otras escuelas que no. Y nosotros tuvimos este año una situación donde nos han limitado a las escuelas que reciben el aporte estatal, por ejemplo, las cuotas con el programa de precios justos desde marzo hasta julio, cuestión que nosotros nos opusimos porque sabíamos que iba a tener consecuencias negativas. Nosotros venimos después del cierre de escuelas que hubo en la cuarentena durante un año y medio, una crisis donde más de 80 escuelas cerraron en la provincia de Buenos Aires y muchas que no cerraron quedaron golpeadas económicamente, un sector que tarda entre 5 y 10 años para recuperarse, no es como otros sectores de la economía, tipo restaurantes que pudieron en su mayoría salir rápidamente de esa crisis. Con nosotros no ocurrió lo mismo y en un contexto donde la sociedad está tan golpeada a nivel económico, aumentar las cuotas todos los meses como está ocurriendo, bueno, es una situación donde muchas familias, en muchas comunidades, no pueden afrontar la cuota que la escuela debería cobrar ujú, según sus costos operativos. Entonces claro. ocurre que vos tenés que enfrentarte a cobrar un determinado porcentaje o aumentar todos los meses determinado porcentaje y tenés el límite que es hasta dónde el bolsillo de los papás, de las familias, puede o no puede pagar esto. Cuando estamos en una Argentina donde hay un 40% de la población que trabaja en la informalidad y que no recibe aumento de paritarias como en sectores formales, ¿no? Entonces, esta realidad, la verdad que se está viendo de una manera muy fuerte, provoca moras, deudas en familias que no pueden pagar y bueno, esto repercute en que las escuelas, si no tienen ingresos, no pueden afrontar sus obligaciones, tanto sea de pago de sueldos o de obligaciones de patronales, etcétera, y obliga a que en muchos casos tengan que pedir créditos, en otros casos a tener deudas con la FIP y con el IPS. Hoy estamos teniendo embargos de IPS, intimaciones de juicio de IPS, perdón, Mm. embargos de la FIP. Y bueno, realmente todo esto hace que hay un grupo de escuelas que ya su situación es realmente crítica, al borde del cierre, y muchas otras que no están al borde del cierre, pero que realmente se encuentran en grandes dificultades económicas. Bueno, ahí vos pones un punto recién en algo que yo no llego a comprender por qué las organizaciones empresarias, etcétera, no hacen un planteo muy firme. Es decir, la AFIP, por ejemplo, funciona como si esto fuera Suiza, ¿no? Si vos no pagás el 931 el día 13 de cada mes, cuando muchos todavía están juntando los billetes como pueden para pagar los sueldos dentro de las fechas establecidas, inmediatamente te comienzan a aplicar intereses. Hace poco lo hablé con un funcionario afín, me dijo, y bueno, pero hay muchas empresas grandes que se financian con eso porque es más barato que el banco, lo cual me parece un disparate, no le encuentro la vuelta. Y el tema de la recaudación provincial es lo mismo, digamos, que los tipos están colgados del trabajo de los particulares, pidiendo todo, exigiendo todo, como si esto fuera, no sé, insisto, Suiza, ¿no? Que no lo es, obviamente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, es lo que siempre venimos diciendo nosotros. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Previsión Social tiene cuotas de intereses leoninos. O sea que es imposible, si vos analizas cuando sacan las moratorias, que nosotros muchas veces les decimos consúltenos, les llevamos propuestas que pueda ser algo pagable, y realmente lo hacen como para que la gente no pueda pagar. En caso de una moratoria, pagar dos cuotas no la podés sostener. ¿No? Entonces, y ojo, acá estamos hablando de que no es que alguien no paga porque no quiere pagar.
Acá estamos hablando de que en los 2 años de pandemia, por ejemplo, muchísimas escuelas quedaron sin recaudación o con una recaudación muy baja. Hablábamos con una escuela hace poquito que en el proceso de pandemia perdió 200 alumnos, una escuela que no recibió aporte estatal y que no tenía ningún problema ni ninguna deuda. Por supuesto que su realidad cambió y no se pudo recuperar. Entonces, a ver, estamos hablando de muchísimos casos donde hay una justificación. En otros casos tenemos muchísimas escuelas que el Estado, cuando creó la secundaria obligatoria, eran escuelas que tenían lo que era la EGB hasta el 9º año, las obligó a abrir la escuela secundaria y no les dio los cargos correspondientes, escuelas que tenían aporte estatal, no les dio los cargos y bueno, prometió en la gestión de Scioli de que se iban a dar esos cargos, nunca se dio, y las escuelas empezaron a generar deuda. Entonces, realmente hay situaciones que se tienen que contemplar, porque una escuela, además de ser lo que todos conocemos, ¿no? Tiene un arraigo en la comunidad, Claro, no es sí, por fácil supuesto. formar equipos directivos, no es fácil crear una escuela, y tampoco es fácil desarmar una escuela, con todas las implicancias que tiene, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que la escuela, además de todas sus características especiales, también es una pyme, porque en realidad nosotros tenemos todos los gastos que tiene cualquier pyme, y por supuesto que hay familias detrás que crecieron, apostaron en un proyecto y que con mucho sacrificio han creado la escuela, pero las situaciones en las que hoy, y que nunca nos pasó, ¿no? Económicas, que hacen que el 80%, entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Y hoy el costo laboral, ¿no? O sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando negocia paritarias con los gremios docentes, lo negocia desde la lógica del Estado provincial, ¿no? Del presupuesto que tiene la provincia. Y la verdad que no nos consultan nosotros si podemos pagar esos sueldos. Al margen de que acá, ojo, que yo no estoy diciendo que los docentes no deberían ganar más, ni mucho menos, pero ahora, ¿se puede pagar? Esa es esa es la gran pregunta. Claro. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 1,5 millones de alumnos que asisten a las escuelas privadas. Hay 6.300 escuelas privadas. Y sin embargo somos convidados de piedra. Entonces el Estado dice, bueno, hoy se aumenta esto, mañana se aumenta aquello, pasado aquello, y nosotros tenemos que trasladar eso a las cuotas en este contexto donde en muchas comunidades, por más que las familias hacen un sacrificio muy grande, no lo pueden pagar porque no tienen la misma capacidad, como te decía, de trabajo informal, los monotributistas, los autónomos, que no es como en muchos trabajos formales que en muchos casos van acompañando el proceso inflacionario y sus salarios. Esta es una realidad de la República Argentina, que no se tiene en cuenta. Entonces, bueno, estamos pidiendo hace mucho tiempo a las autoridades que contemplen esto, pedimos oxígeno, pedimos para estas escuelas que tienen problemática una reducción en las contribuciones patronales por un tiempo, pedimos programas de ayuda como fue en su momento la ATP, etcétera, para que se puedan ir acomodando las cuestiones en este momento tan difícil que transitamos y que de esta manera, bueno, estas escuelas no tengan esta problemática que lamentablemente tienen y muchas con un riesgo muy, muy certero de cerrar. Sí, bueno, ahí acá tengo gente que me están pasando el costo de sus cuotas. Digo, es como todo, ¿no? El desfasaje es brutal. Ayer hablaba con un amigo que tiene una propiedad, y me decía, mirá, es un problemón. Me dice, hablan de que el problema es la ley de alquiler. No, el problema es el absoluto desfasaje de valor que ha provocado el deterioro de la moneda. Vos tenés una propiedad para poner en alquiler y no vas a poder pedir nunca lo que realmente debieras pedir. Y probablemente lo que obtengas no es suficiente muchas veces siquiera para cubrir el costo real de la propiedad en el año impositivamente, ¿no? Y del otro lado, pagar el alquiler es nada, es una locura. Totalmente. Y en esta lógica hoy estamos muchos sectores de la economía, y bueno, el día a día se hace muy complicado, ¿no? Uno tiene que poner la cara con las familias, cuando vos decís, además, como familia vos también tenés un presupuesto, ¿no? Entonces, acá no hay previsibilidad. Acá vos tenés
desde el año pasado prácticamente todos los meses está aumentando la cuota de los colegios. Todos los meses. Entonces vos como familia realmente tenés, como la familia tenés que preguntar, bueno, pero ¿cómo va a estar este año? ¿Cómo va a ser? No le podés decir nada porque Claro. no sabés. O sea, esto también es un tema que nunca pasa, esa imprevisibilidad de que vos como familia no podés manejar un presupuesto determinado porque la verdad que esto es mes a mes, ¿no? Y bueno, realmente llegamos a un punto donde creemos que eso se tiene que tener en cuenta, que se tienen que dar respuestas, porque como bien te decía, una escuela no es cualquier cosa, ¿no? Muchas veces los funcionarios, los políticos, se llenan la boca hablando de la educación, pero en realidad cuando hay que hacer cosas concretas para sostener la educación, para brindar determinadas cuestiones que son necesarias, bueno, no vemos Claro. esa capacidad de reacción. No. El Estado está establecido en un mundo absolutamente irreal y además, digamos, en el hipotético caso de que se produzca esto, que es un colapso, 35 establecimientos educativos, como bien dijiste, en muchos casos, historias familiares, gente que un día dijo, bueno, vamos por esta, tenemos vocación por la educación, pero donde también hay que hay que tener una estructura que, digamos, que permita funcionar, cobrar una cuota razonable, tener un diferencial razonable, etcétera. La presión que eso va a significar sobre el resto del sistema y en particular sobre la cuestión de la enseñanza pública, ¿no? Que ya está en un estado muy delicado realmente en nuestro país. Totalmente, totalmente. En muchos lugares, o sea, como vos decís, las escuelas del Estado no tienen capacidad para absorber alumnos, ¿no? Vos fíjate lo que estamos viendo hace mucho tiempo en los jardines de infantes, por ejemplo, ¿no? Que Claro, no hay matrícula. O sea, hoy tenemos una obligación por ley para las salas de 4 y 5 años de la República Argentina y en realidad no se cumple, o sea, nadie te exige, si vos entras a primer grado del nivel primario, que tengas el jardín de infantes, porque el Estado no tiene la cantidad de jardines necesarios en la República Argentina y por lo tanto no puede asegurar esa obligatoriedad claro. que por ley la estableció. Entonces, este tipo de cosas ocurren en Argentina, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, ves estas problemáticas. Así que bueno, esa es nuestra preocupación. Hemos elevado un informe muy detallado al director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, donde no solamente detallamos todas las escuelas que están en problemas, sino que también damos posibles soluciones que podríamos trabajar en conjunto para tratar de evitar esto. Bueno, esperemos que en algún momento no muy lejano ilumine el sentido común que mi padre solía decir que era el menos común de los sentidos, ¿no? Este, así que bueno, desafortunado todo esto. Muchas gracias por tu tiempo, Martín. Buena jornada, No, ¿eh? por favor, gracias a ustedes, Javier. Bueno, Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIPEVA.